El muro del silencio. Hay puertas que no deben abrirse, secretos que llevan tanto tiempo ocultos que cuando salen a la luz, el mundo ya no puede seguir igual. Hay un lugar donde esos secretos descansan, sellados por el poder más antiguo de la Tierra. Un lugar donde el pasado, el presente y lo que aún no ha ocurrido se custodian en silencio absoluto. Ese lugar es real y se llama los Archivos del Vaticano. ¿Qué son los Archivos Secretos del Vaticano? Ubicados en el corazón de la Ciudad del Vaticano, bajo la Biblioteca Apostólica, los Archivos Secretos del Vaticano no son una leyenda. Existen, son reales y se extienden por más de 85 kilómetros de estanterías subterráneas. Solo un puñado de personas en el mundo tiene acceso. Y no se permite tomar fotografías, escanear documentos o revelar públicamente lo que hay dentro. El nombre original en latín es Archivum Secretum Apostolicum Vaticanum, pero la palabra secretum no significa solo secreto, también puede traducirse como privado, aunque eso no ha evitado que miles de teorías florezcan. ¿Qué puede ser tan peligroso como para necesitar permiso directo del Papa para ser leído? El control de la información. Desde hace siglos, el Vaticano ha acumulado cartas, decretos, mapas, libros prohibidos, objetos sagrados e incluso documentos que contradicen directamente lo que hoy conocemos como historia oficial. Entre los tesoros ocultos se dice que están cartas de Miguel Ángel discutiendo conspiraciones con el Papa, el indulto secreto de Galileo Galilei nunca publicado, los documentos originales del juicio de los templarios, revelados en parte recién en 2007. Pero eso es solo lo conocido, lo que han permitido que sepamos. Algunos investigadores independientes, como los seguidores del canal Punto Cero, aseguran que hay mucho más, que estos archivos contienen una verdad capaz de colapsar la fe moderna. ¿Quién tiene acceso y cómo se protege? El acceso está restringido a historiadores con doctorado, previa solicitud, y aún así, solo se puede consultar un número limitado de documentos por día. Nada puede ser fotografiado ni copiado sin permiso. El lugar es fuertemente custodiado. Se rumorea que tiene vigilancia satelital y un sistema subterráneo de seguridad similar al de instalaciones militares. Muchos se preguntan, ¿por qué tanto control? ¿Qué podría pasar si un solo documento saliera al mundo? El muro que nadie cruza. La estructura física de los archivos es casi una fortaleza. Puertas blindadas, cámaras aisladas, sensores térmicos. Algunos pasillos solo se abren con llaves papales. Testimonios anónimos han revelado que existen niveles ocultos dentro del recinto que nunca han sido revelados al público. Y más perturbador aún, hay zonas a las que ni siquiera los cardenales tienen acceso. Solo el Papa y un círculo muy reducido de guardianes silenciosos. ¿Y si ese muro no solo guarda documentos, sino evidencia de algo que cambiaría para siempre nuestra concepción del mundo y del universo? Pero hay filtraciones. Fragmentos.ecos que han escapado del muro del silencio, documentos que revelan textos prohibidos, evangelios borrados y versiones alternativas de la historia de la humanidad. En el siguiente capítulo entraremos en la parte más oscura de estos archivos, porque entre sus pasillos descansan los documentos malditos. Documentos malditos. No todos los documentos que guarda el Vaticano están relacionados con la fe. Algunos fueron enterrados a propósito, ocultos por siglos, tachados de blasfemia, herejía o peligro inminente. Pero las filtraciones existen, y algunas de estas revelaciones han logrado salir a la luz, dejando a su paso más preguntas que respuestas. Los Evangelios perdidos. Dentro de los archivos del Vaticano se encuentran evangelios apócrifos, textos que fueron eliminados de la Biblia oficial. Entre ellos, el Evangelio de Judas, donde Judas no traiciona a Jesús, sino que cumple su voluntad divina. El Evangelio de María Magdalena, que muestra a una mujer como guía espiritual y confidente directa de Cristo. El Evangelio de Tomás, donde Jesús habla en parábolas crípticas sobre el conocimiento interno, muy cercano a las enseñanzas gnósticas. Estos textos fueron considerados demasiado peligrosos para el dogma, demasiado liberadores. ¿Qué pasaría si el mensaje de Jesús hubiera sido completamente distinto al que conocemos? El tercer secreto de Fátima, la versión no oficial. En 1917, 3 niños en Fátima, Portugal, dijeron haber recibido 3 visiones de la Virgen María. Las 2 primeras fueron reveladas años después, pero la tercera fue ocultada por el Vaticano por más de 80 años. En el año 2000, el Vaticano publicó una versión, pero muchos teólogos, ex sacerdotes y analistas
aseguran que esa no es la verdadera visión. La versión filtrada sugiere una gran apostasía en la Iglesia desde dentro, el ascenso de un papa falso y el colapso espiritual del mundo antes del contacto con una inteligencia externa. ¿Es esta profecía una advertencia del fin o una hoja de ruta para algo que ya está ocurriendo? Los documentos de contacto. Diversos denunciantes aseguran que el Vaticano guarda registros secretos de encuentros con seres no humanos. Uno de los documentos más polémicos habla de una reunión en 1954 entre el Papa Pío XII y un grupo de seres conocidos como los observadores. También se mencionan cartas entre científicos alemanes y representantes del Vaticano sobre tecnología que no pertenece a este mundo. ¿Por qué el Vaticano tendría documentos sobre vida extraterrestre? Tal vez porque la religión necesita adaptarse antes de que la verdad salga a la luz. Pactos y objetos malditos. Algunos fragmentos hablan de libros que inducen locura solo con leerlos. Otros mencionan objetos encerrados bajo tierra, vinculados con entidades demoníacas o rituales arcanos antiguos. Incluso se ha hablado de un supuesto manuscrito titulado De Tenebris Veritas, la verdad de las tinieblas, que solo puede ser leído bajo condiciones específicas, y del cual el Vaticano niega su existencia oficialmente. Los seguidores de Punto Cero se preguntan, ¿cuánto más puede contener un archivo que ha estado acumulando secretos desde hace más de 1500 años? Pero entre todos estos documentos, hay uno que destaca. No es solo papel, ni profecía, es una máquina. Una que según testigos puede ver el pasado y el futuro. Un artefacto tan poderoso que incluso dentro del Vaticano pronunciar su nombre en voz alta es considerado peligroso. En el próximo capítulo, el cronovisor, la máquina del tiempo del Vaticano. El cronovisor, la máquina del tiempo del Vaticano. Algunos documentos no contienen palabras, sino planos, instrucciones, fórmulas, y según ciertos testimonios, uno de los secretos más peligrosos del Vaticano no está escrito en tinta, sino construido en metal, cables y frecuencias. Un artefacto que no solo observa el pasado, sino que lo muestra en tiempo real. Su nombre es prohibido en los pasillos más secretos de la Santa Sede. Lo llaman el cronovisor. El testimonio del padre Ernetti. El principal informante sobre el cronovisor fue el padre Pellegrino Ernetti, monje benedictino, físico y exorcista del Vaticano. En los años 60, Ernetti afirmó haber trabajado junto a un grupo de científicos, entre ellos el físico Enrico Fermi, para crear una máquina capaz de visualizar eventos del pasado mediante frecuencias cuánticas resonantes. Según Ernetti, el cronovisor fue instalado en una sala especial del Vaticano y logró mostrar eventos como discursos de Napoleón, representaciones teatrales romanas desaparecidas y, lo más impactante, la crucifixión de Jesucristo. Una fotografía borrosa de esta supuesta escena fue publicada en 1972, y aunque fue desmentida como falsa, aún hoy muchos creen que esa imagen no es la verdadera que vio el Vaticano. ¿Cómo funcionaba el cronovisor? El cronovisor habría sido construido con antenas de aleación especial, un sistema de resonancia magnética atmosférica y una matriz computacional capaz de decodificar las ondas residuales del tiempo. La teoría detrás es que todo evento deja una huella electromagnética que puede ser captada si se sintoniza la frecuencia correcta del tiempo. En otras palabras, el tiempo es una grabación que puede ser reproducida, si sabes cómo. ¿Por qué fue ocultado? Según Ernetti, el cronovisor fue desmantelado por orden directa del Vaticano a finales de los 70. ¿La razón? El dispositivo era demasiado peligroso. Permitía ver eventos privados, secretos políticos, rituales ocultos, y peor aún, se temía que en manos equivocadas pudiera alterar la historia o crear falsos futuros. Ernetti murió en 1994. En su lecho de muerte negó haber inventado la historia, pero nunca desmintió que el cronovisor haya existido. Algunos aseguran que su confesión final fue firmada bajo presión. Testigos, filtraciones y posibles restos. Investigadores independientes aseguran que partes del cronovisor aún existen en cámaras selladas bajo el Vaticano.
Otros creen que el Vaticano no destruyó la máquina, sino que la trasladó a otra ubicación más secreta. Incluso hay quienes afirman que el Chronovisor fue la base para desarrollos secretos en la NSA y otros organismos de inteligencia. En algunos círculos conspirativos, como los analizados por comunidades como Punto Cero, se cree que el cronovisor nunca dejó de funcionar, solo cambió de nombre y de dueño. Pero lo más inquietante no es lo que el Vaticano pudo ver, sino lo que ha estado vigilando desde entonces. Porque mientras una máquina permitía ver el pasado, otra unidad del Vaticano comenzó a observar el cielo, día y noche. ¿Qué están buscando allá arriba? En el próximo capítulo, el ojo del Vaticano. El ojo del Vaticano. Mientras el mundo duerme, hay quienes vigilan el cielo. Pero pocos saben que uno de los ojos más poderosos del planeta está en manos del Vaticano. Sí, el mismo ente religioso que oculta secretos milenarios, también opera un observatorio astronómico de élite que busca el Vaticano allá arriba. ¿Y qué es eso que no quieren que veamos? El Observatorio Vaticano. El Vaticano cuenta con el Observatorio Vaticano, Vatican Observatory, uno de los más antiguos del mundo. Se fundó en 1582, pero su versión moderna está ubicada en Mount Graham, Arizona, en colaboración con universidades científicas, y en una montaña considerada sagrada para pueblos indígenas nativos. Allí opera un sistema óptico de avanzada, pero lo más polémico no es el telescopio, sino el nombre del sistema infrarrojo que utilizan: LUCIFER, Large Binocular Telescope, Near Infrared Utility with Camera and Integral Field Unit for Extragalactic Research. Sí, Lucifer. ¿Qué observa el Vaticano? Oficialmente, el Vaticano dice que el observatorio estudia formación de galaxias y cuerpos celestes antiguos, pero filtraciones de exastrónomos aseguran que hay zonas del cielo que observan con obsesiva frecuencia. También se han reportado avistamientos de objetos no identificados cerca del Monte Graham. Y lo más inquietante, en los registros internos hay una mención constante a algo llamado la llegada. ¿Es posible que el Vaticano esté siguiendo una entidad o un objeto que se aproxima desde los confines del espacio? Informes y colaboraciones secretas. Existen rumores de que el Vaticano colabora silenciosamente con agencias espaciales como la NASA y hasta con organizaciones no oficiales como el Majestic 12. El objetivo sería preparar a la humanidad espiritualmente para el contacto con inteligencia no humana. Algunos teólogos han empezado a cambiar el discurso. Si Dios es el creador del universo, entonces también lo es de ellos. Los extraterrestres no contradicen la fe, sino que la expanden. Estas frases, cada vez más comunes dentro de círculos eclesiásticos, no son casuales. Y según investigadores independientes, como los que siguen el rastro de Punto Cero, esto sería parte de un plan gradual para cambiar la narrativa antes de una revelación oficial. Simbología y antiguas profecías. En los textos antiguos, incluso dentro de la Biblia, hay referencias a seres celestiales que descienden del cielo en carros de fuego. Profecías del Vaticano menos conocidas hablan de señales en el firmamento que marcarían el inicio de una transformación global. ¿Y si esos ángeles del pasado no eran entidades espirituales, sino visitantes interplanetarios? ¿Y si el Vaticano lo ha sabido desde hace siglos? Ahora lo entendemos. Los documentos, el cronovisor, el observatorio, todo apunta hacia un mismo centro. Un núcleo de información que ha sido protegido con fanatismo durante siglos, pero ese núcleo está empezando a fracturarse, porque hay una verdad que ya no pueden detener. En el próximo capítulo, el día en que se rompa el sello tono contenido, pero ominoso, por siglos han custodiado la verdad tras muros de piedra y silencio. Documentos sellados, artefactos escondidos, tecnología incomprensible, no por ignorancia, sino por diseño. Pero todo sello, por más sagrado que sea, llega el día en que se rompe, la verdad no revelada. Dentro de los pasillos más ocultos del Vaticano se guardan no solo libros, sino directrices, informes que no han sido vistos por ojos humanos en generaciones.
Algunos hablan del regreso de una entidad no humana, otros, de una transición planetaria que la Iglesia conoce desde hace más de un milenio. Se habla de un momento llamado la Gran Revelación, en la que la fe y la ciencia se unirán para enfrentar una verdad común. La humanidad nunca ha estado sola y nunca ha sido libre del todo. El control de la fe. Todo imperio necesita una narrativa. En este caso, la fe se convirtió en el vehículo perfecto para moldear la percepción colectiva. Pero, ¿y si parte de esa narrativa fue diseñada para protegernos o para mantenernos dormidos? El Vaticano ha ajustado su discurso con el tiempo. Antes, la Tierra era el centro del universo. Después aceptaron la evolución. Ahora, hablan de vida en otros mundos. Y si has seguido esta investigación, como lo hacen los observadores de Punto Cero, sabrás que esto no es una coincidencia. Es una preparación. Profecías no canonizadas. Existen textos nunca incluidos en la Biblia que describen la llegada de un mensajero celestial con forma humana, pero no nacido de mujer. Otras hablan de una voz que hablará desde las estrellas, y todo aquel que la escuche cambiará para siempre. Estas profecías ignoradas por la Iglesia oficial están guardadas en los archivos secretos con sellos dobles, y según filtraciones, solo podrán abrirse en el tiempo del eclipse triple. ¿Ya pasó ese momento? ¿Está por venir? El último secreto. Algunos aseguran que hay un documento conocido como el Testamento del Silencio, un texto que contiene la verdad definitiva sobre el origen de la humanidad, sobre el ciclo oculto que rige el mundo y sobre el verdadero propósito del Vaticano como institución. El documento solo puede ser abierto por el Papa en caso de crisis existencial global. ¿Y si esa crisis ya ha comenzado? Hemos explorado archivos enterrados, palabras olvidadas, objetos silenciados y tecnologías que parecen imposibles. Todo apunta a una misma dirección. La verdad ha sido manipulada, fragmentada y ocultada, pero no destruida. La pregunta ya no es si se romperá el sello. La verdadera pregunta es, ¿estamos preparados para lo que hay del otro lado? Esto es Punto Cero, donde el pasado, el presente y lo que aún no ha ocurrido se cruzan para revelarte una verdad que pocos están preparados para ver. Suscríbete, dale like y toca la campanita, porque aún queda mucho que no quieren que descubras.